Bienvenidos al sexto video de la serie de videos titulado Clean Architecture en Net.core paso a paso. En el video anterior vimos los conceptos de API, API REST, RESTful, los verbos HTTP y los códigos de estatus HTTP, así como también mejores prácticas para diseñar una web API y el modelo de madurez de Richardson. Estos conceptos son bastante importantes para crear una web API de calidad, pero también empezamos a aplicar el uso de los verbos HTTP para crear un nuevo recurso. Encontramos que cuando guardamos un nuevo objeto usando un parámetro del tipo entidad de base de datos, estábamos cometiendo varios errores. Uno de ellos es el violar el primer principio de Solid, como también el exponer información sensible de los datos de la web API con esta mala práctica, cuyo resultado en sí es generar un hueco de seguridad que compromete esa información. En este video vamos a resolver este problema usando precisamente un patrón de diseño llamado DTO y la manera de transferir ese tipo de componentes por medio del mapping, que es una de varias técnicas de transferencia de datos entre la capa externa y la capa interna de la arquitectura de software que estamos utilizando en este tutorial. Los temas clave que vamos a ver a continuación son los siguientes: el concepto de DTO, el concepto de mapping y la implementación de DTO y Automapper en el proyecto de Visual Studio que estamos trabajando en este video. Bien, expliquemos el concepto de DTO. Un DTO es en realidad un objeto de transferencia de datos, viniendo del inglés Data Transfer Object. En realidad es un objeto que transporta datos entre procesos. La motivación de su uso tiene relación con el hecho de que la comunicación entre procesos se realiza generalmente mediante interfaces remotas, como por ejemplo servicios web, donde cada llamada es una operación costosa. Como la mayor parte del costo de cada llamada está relacionada con la comunicación de ida y vuelta entre el cliente y el servidor, una forma de reducir el número de llamadas es usando precisamente un objeto DTO que agrega los datos que habrían sido transferidos por cada llamada, pero que son entregados en esa misma llamada. La diferencia entre un objeto de transferencia de datos y un objeto de negocios, Business Object, o un objeto de acceso a datos, Data Access Object, es que un DTO no tiene más comportamiento que almacenar y entregar sus propios datos. Los DTO son objetos simples que no deben contener lógica de negocio que requiera pruebas generales. Bien, hablemos entonces del concepto de mapping. Mapping, o conocido en español como mapeo, significa tomar varias cosas y luego asociarlas de una manera u otra. Esto es aplicado en el mundo de la programación. Veamos ahora los diferentes tipos de mapping. El mapeo de datos es el proceso de extraer campos de datos de uno o varios archivos de origen y hacerlos coincidir con sus campos de destino. El mapeo de datos también ayuda a consolidar los datos para extraerlos, transformarlos y cargándolos desde un sistema de origen a un sistema destino. El paso inicial de cualquier proceso de datos es el mapeo de datos en sí. Las empresas pueden utilizar los datos mapeados para producir información relevante para mejorar la eficiencia empresarial. El otro es el mapeo de información, que es el trazado de un mapa de elementos de datos entre dos modelos de datos distintos. Y por último, el mapeo o asignación objeto relacional, que es una técnica de programación para convertir datos entre el sistema de tipos utilizando un lenguaje de programación orientado a objetos y la utilización de una base de datos relacional como motor de persistencia.
Hay muchas técnicas principales de mapeo de datos, pero considero en mi opinión personal tres. El primero es la asignación manual de datos, en el cual consiste en que los profesionales de TI codifiquen o mapeen manualmente la fuente de datos al esquema de destino. El mapeo de esquemas es una estrategia semiautomatizada. Una solución de mapeo de datos establece una relación entre una fuente de datos y el esquema de destino. Los profesionales de TI comprueban las conexiones realizadas por la herramienta de mapeo de esquemas y realizan los ajustes necesarios. Por último, el mapeo de datos completamente automatizado es la técnica de mapeo de datos más conveniente, puesto que es simple y eficiente, y utiliza una interfaz de usuario de mapeo de datos de arrastrar y soltar sin necesidad de escribir código fuente. Incluso los usuarios no técnicos pueden realizar estas tareas de mapeo de datos con unos pocos clics. El mapeo de datos permite a las empresas extraer valor comercial de los datos, ya que la información recopilada de diversas fuentes externas e internas deben unificarse y transformarse en un formato adecuado para los procesos operativos y analíticos. Estos son algunos de los casos de uso que utilizan ampliamente el proceso de mapeo. Integración de datos. Para una integración exitosa, los repositorios de datos de origen y destino deben tener la misma estructura, lo cual es muy poco común. Herramientas de mapeo de datos ayudan a salvar las diferencias entre los esquemas de los sistemas de origen y destino a través de la transformación y conversión de datos. Esto permite a las empresas consolidar la información de diferentes puntos de datos de manera eficiente. Es por eso que las herramientas de integración de datos disponibles en el mercado incluyen la función de mapeo sin código. Migración de datos. La migración de datos es el proceso de mover datos de una base de datos a otra que se puede realizar sin problemas utilizando una herramienta de mapeo de base de datos. Si bien hay pasos involucrados en el proceso, la creación de asignaciones entre el origen y el destino es una de las tareas más complejas y que requieren más tiempo, particularmente cuando se realiza manualmente. Los mapeos inexactos e inválidos en esta etapa pueden afectar negativamente la precisión y la integridad de los datos, lo que lleva al fracaso del proyecto de migración de datos. El software de mapeo de bases de datos sin código con funciones de automatización es una alternativa más segura para migrar datos con éxito a cualquier destino, como un almacén de datos. Transformación de datos. Dado que los datos empresariales residen en varias ubicaciones y formatos, el mapeo de datos y transformación son esenciales para romper los hilos de información y extraer conocimientos. El mapeo es el primer paso en el proceso de transformación de datos que lleva los datos a un área de preparación para convertirlos al formato deseado. Después de la transformación, se traslada al destino final, es decir, a base de datos. Y por último, el intercambio de datos electrónicos, EDI. El mapeo de datos juega un papel importante en la conversión de archivos EDI al convertir los archivos a varios formatos, como XML, JSON, Excel, texto plano, etc. Una herramienta intuitiva de mapeo de datos permite al usuario extraer datos de diferentes fuentes y utilizar transformaciones y funciones integradas para mapear datos a formatos EDI, sin escribir una sola línea de código. Esto ayuda a realizar un intercambio de datos sin problemas. Así como el proceso de mapping es un buen proceso para realizar el envío de datos de un origen a destino, debemos de considerar el siguiente consejo. A veces, al utilizar mapeadores, es muy difícil rastrear los errores, ya que no arrojan ninguna excepción, a menos de que establezcamos explícitamente los mapeadores como mapeo estricto y que durante ese tiempo el código se compila y ejecuta correctamente, pero somos incapaces de encontrar esos errores. Esto quiere decir que esta situación ocurre rara vez con el mapeo manual, por lo que el mapeo manual de objetos tiene algunas ventajas sobre el mapeo automático de datos.
Finalmente, veamos el concepto de AutoMapper. Como su nombre lo dice, es un mapeador, es decir, permite para los valores asignados en una clase a una clase B, evitando la tediosa manera de hacerlo manualmente. Uno de los componentes más usados en .NET y .NET.Core es precisamente AutoMapper, el cual asigna las propiedades de dos objetos diferentes, transformando el objeto de entrada de un tipo en el objeto de salida de otro tipo. También proporciona algunos datos interesantes para resolver el problema de cómo mapear un objeto del tipo A con un objeto del tipo B, siempre que el objeto del tipo B siga la convención establecida de AutoMapper. La manera de instalarlo, obviamente como ustedes pueden verlo en pantalla, es ejecutando el siguiente comando: .NET add package AutoMapper. Bien, vamos a realizar entonces esta técnica del uso de DTO y el mapping de objetos a objetos relacionales usando el componente de AutoMapper en nuestro código fuente, siguiendo los siguientes pasos. En los proyectos de CA Infrastructure y CA.API hay que agregar la referencia de Nugget llamada automapper.extensions.microsoft.dependency en el cual permitirá que AutoMapper adopte el patrón de inyección de dependencias. Posteriormente, en la carpeta DTO del proyecto CA.core, vamos a crear los objetos DTO correspondientes a los catálogos de artículos, sucursales, usuarios y tipos de artículo. Por ejemplo, trabajemos para la entidad article. Vamos a crear un archivo llamado articledto.cs y copiamos desde el archivo article.cs de la carpeta de entities las propiedades solamente. Esto más o menos debe de quedar así en el archivo de clase de DTO. Notemos que se parece mucho a article.cs que se encuentra en la carpeta de entities del mismo proyecto. Solo estamos tomando las propiedades de la entidad con el mismo tipo de dato al DTO correspondiente. Ahora, voy a mostrar a continuación lo que hice en este siguiente paso. Hay que crear una carpeta llamada mappings en el proyecto de CA.infrastructure o bien en la capa de infraestructura. Creamos un archivo llamado automapperprofile.cs, el cual su contenido debe ser algo como esto. Notamos que en el constructor de la clase crearemos la configuración del mapeo de objetos como sigue. Para el caso de la entidad relacionada con los artículos, hay que utilizar una función llamada createMap, en el cual los parámetros de entrada van a ser el objeto del tipo article y el objeto del y el objeto del tipo DTO, que es en este caso article DTO. Hay que realizar esta misma línea, pero ahora en el sentido inverso, que es en este caso desde el objeto DTO al objeto de entidad. Y en este caso vamos a crear escribir una nueva línea llamada createMap con el origen de article DTO y el destino sería el objeto de entidad article. Hay que realizar este mismo procedimiento para las demás entidades de datos y su correspondiente DTO para las sucursales, tipo de artículos y los usuarios. Bueno, en este caso los usuarios lo vamos a dejarlo pendiente, puesto que cuando veamos el tema de autenticación y autorización de cuentas de usuarios, el DTO de usuarios puede cambiar, así como también su entidad de datos. Entonces vamos a dejarlo aquí como pendiente. Bien, guardamos los cambios y compilemos. Ahora, vayamos a la carpeta controllers del proyecto ca.api. Ahí, en el archivo article controller, tenemos que declarar un atributo interno que haga referencia a AutoMapper, y es private read only iMapper-mapper.
Obviamente hacemos la inyección de dependencias y con esto ya podemos realizar el mapeo de objetos de datos a entidad y viceversa. Para en el caso de los métodos get, el proceso de mapeo va a ser precisamente de la entidad de base de datos al objeto DTO, puesto que no tiene caso mostrar el contenido de una entidad en un get. Entonces, hay que mostrar entonces el objeto DTO simplificado. Posteriormente, en el método post, ahí sí va a ser el proceso inverso, puesto que en este caso, cuando se introduzca un nuevo objeto del tipo DTO, que es en este caso article DTO, se tiene que hacer el mapeo del objeto DTO a la entidad de base de datos, puesto que lo que se va a guardar realmente es la información proveniente del DTO de origen y el destino es la tabla de base de datos. El único cambio que vamos a hacer aquí es que cuando se haga el mapeo del DTO al objeto de base de datos, asignemos a la variable _article la fecha actual en el atributo creationDate y mandamos los cambios en base de datos para que finalmente retornemos el objeto creado. Guardamos los cambios y ahora vayamos al archivo startup.cs. En el método configure services agreguemos ahora la siguiente línea para realizar la inyección de dependencia de Automapper y debe ser así como se muestra a continuación. Esta es la opción más adecuada puesto que estamos agregando las referencias de los tipos del ensamblado actual. El primero es Startup haciendo referencia al módulo mismo y al objeto Automapper Profile que se encuentra en el ensamblado de la capa de infraestructura que es en este caso sea punto infrastructure. Si deseamos que todos los objetos del tipo profile de Automapper se incluyan en el arranque del proyecto, nuestra línea de código puede ser así. Guardamos los cambios y compilamos nuestro proyecto. Vemos que nuestro JSON ya está limpio completamente y que a diferencia de las ejecuciones anteriores, vimos que nuestro JSON traía objetos en nulo y otros atributos con arreglos vacíos. No tiene sentido mostrar la información así porque estamos mostrando referencias circulares o bien los famosos loop reference, es decir, atributos repetitivos en algunos casos y otros sin sentido. Y esto no es una buena práctica, ya que, digamos, no solamente del lado backend, sino del lado frontend afecta esta mala práctica. Cuando, por ejemplo, en el caso de frontend usan JavaScript para leer un JSON. Para corregir esto, hay que agregar otra referencia más de NuGet a la capa de API, que es en este caso sea.api, la referencia llamada microsoft.asp.net core.mbc.newtonsoft y regresando al archivo de startup, vamos a incluir la siguiente línea que configura precisamente la serialización de un objeto JSON. Con esto, hacemos que el método addNewtonSumJSON ajuste las opciones de serialización de JSON para que se quiten los atributos nulos, las referencias circulares, que los atributos se pasen al formato camel case y que el formato de la hora se establezca al local o bien en formato original UTC. Guardemos de nuevo los cambios y ejecutemos de nuevo. Y revisemos cómo queda ahora sí las funciones get del desplegado de artículos. Vemos que ya no se muestran las referencias circulares en el objeto JSON devuelto y tampoco las propiedades con valores nulos. Ahora, la prueba de fuego viene lo siguiente. Vamos a registrar un nuevo artículo y vamos a introducir algo como esto. Ejecutamos y vemos que ya se guardan los datos del DTO en base de datos y si ejecutamos el método get correspondiente, vemos que ya se muestra el registro nuevo en el JSON resultante.
Finalmente, guardemos los cambios antes mencionados y repitamos el mismo procedimiento para los demás objetos de entidad de base de datos, generando propiamente dicho los objetos DTO correspondientes y aplicándolo a sus controladores respectivos y probemos resultados. Ahora, ya podemos ver que podemos usar los DTOs de manera fácil haciendo el mapping con Automapper. Sin embargo, tenemos que solventar el problema de las validaciones de los datos que se introducen en la Web API, lo cual es el tema de la siguiente sección. Por ahora, veremos que ya nunca más usaremos los objetos de entidad de base de datos, como en este caso article, como parámetro de entrada para realizar un post, ni cualquier otra entidad relacional. Y entonces, en este caso, cumplimos el primer principio de Solid de responsabilidad única para cada uno de los objetos de base de datos y los objetos de proyecto. Esto sería todo en este video. Recuerden, pueden dejar sus comentarios, dudas, preguntas, sugerencias o críticas en la caja de comentarios. Nos veremos en el siguiente video. Hasta la próxima.